¿Estás cansado de indicadores y estrategias mágicas que no sirven para nada y que además no tienen resultados comprobables? Si te quedas hasta el final del vídeo te voy a demostrar cómo hemos logrado en tan solo 8 meses hacer un por 5 a la cuenta de trading en directo, en real, todos los días con una estrategia que ya están utilizando cientos de personas de nuestra comunidad y que además es completamente gratuita. Hola a todos, soy Zcoin y hoy voy a hablar de la estrategia de EMAs y pivotes que utilizamos día a día en los directos y que además es la estrategia que hemos venido desarrollando en ya casi 8 meses que llevamos con ella, con unos excelentes resultados que habéis podido comprobar pues, día tras día. Esta estrategia básicamente se basa en la utilización de puntos pivot o de soportes y resistencias que se marcan en el gráfico con un indicador que ya os daré, y una EMA de 12 siempre en la temporalidad de 5 minutos. Por tanto, es una estrategia que se desarrolla para los trades intradía. Adicionalmente, es una estrategia que de momento solo está optimizada para Bitcoin, es decir, se utiliza solo para criptomonedas y solo en el caso de Bitcoin, aunque es cierto que otros compañeros de la comunidad la están utilizando en otro tipo de activos y hemos valorado esas posibilidades. De momento, la estrategia y todo lo que os voy a comentar en este vídeo está enfocado en Bitcoin, gráfico de 5 minutos, específicamente en el gráfico de BTC USDT Spot de Binance, o que si bien es cierto la estrategia se puede utilizar básicamente en cualquier gráfico de Bitcoin, utilizamos el gráfico de Binance como gráfico de referencia por ser el gráfico de mayor concentración de volumen en las criptomonedas. Bien, pues esta estrategia de pivotes y de EMAs básicamente consiste en una estrategia que busca plantear operativas largas y operativas cortas dependiendo de si tocamos un pivote por arriba o por abajo y luego cerramos en una vela de 5 minutos por encima o por debajo de la EMA de 12 periodos de 5 minutos. Esta estrategia además no es una estrategia mecánica, sino que tiene filtros, no solo filtros de riesgo que vamos a describir y vamos a comentar, sino también filtros discrecionales, es decir, una estrategia que no es básicamente tradear como un robot, sino que es una estrategia que plantea oportunidades operativas y que tenemos que saber filtrar correctamente para poder encontrar buenas rentabilidades. De hecho, la base principal de la estrategia es saber filtrar correctamente. Bien, dicho eso, vamos a comentar los resultados que hemos obtenido con la estrategia en los últimos meses. Como os digo, llevamos 8 meses trabajando con la estrategia. Estamos llevando conjuntamente mi compañero Scott de FDX y yo una cuenta que ya lleva a este momento unos 8 meses más o menos, en la que empezamos con $200. La cuenta bajó a $100 inicialmente porque estábamos probando la estrategia sin ningún tipo de filtro discrecional, sin ningún tipo de filtro en realidad, solo la estrategia con puros pivotes y demás, básicamente para demostraros en ese momento la poca efectividad que tienen las estrategias mecánicas, y efectivamente la cuenta se fue de $200 a $100. Pero desde ese momento, desde que empezamos a aplicar filtros tendenciales y filtros discrecionales, que ahora os comentaré, hasta el momento actual hemos llevado la cuenta de $100 a $500. Adicionalmente hemos participado en 3 competiciones de trading que han sido públicas y todos los que son parte de la comunidad han podido incluso participar en estas competiciones. Los resultados de hecho siguen siendo públicos, los podéis revisar. En estas competiciones de trading, en la primera con la cuenta obtuvimos un 36.89% de rentabilidad, clasificando en puesto 17 en la competición. En la segunda competición de trading obtuvimos un 1000%, obteniendo el primer premio. De hecho, el premio que obtuvimos aquí es el premio que actualmente estamos utilizando y seguimos utilizando para sorteos en el Discord. Podéis uniros al Discord, abajo está el enlace. Y en la tercera competición quedamos en puesto 19 con un porcentaje de 7.89. Como podéis observar, en todos los casos quedamos en positivo y en buenas posiciones. En el segundo caso fue una cosa brutal, como podéis observar. De hecho, esto básicamente fue aprovechar la estrategia y los movimientos tendenciales que se desarrollaron durante la caída de FTX. Sí es cierto que en algunas ocasiones hemos obtenido rentabilidades menores, pero como observáis, en los 3 casos que hemos competido y en la cuenta que llevamos en el directo día a día, en todos los casos la estrategia lleva 8 meses generando excelentes resultados. Dicho eso, vamos a comentar básicamente, bueno, antes de comentar en qué consiste la estrategia, vamos a pasar a la configuración, a cómo se instala este indicador y cómo se configura. Os recuerdo, por cierto, que podéis suscribiros al canal, podéis darle like a este vídeo si os parece interesante esta información, porque al final eso ayuda muchísimo y nos ayuda también a nosotros a poder difundir este conocimiento con todos.
Bien, vamos a comentar, como os digo, cómo configurar el indicador. Este indicador que os proporciono, que lo tenéis abajo y que también lo tenéis en nuestro Discord, que tiene cariñosamente el nombre de Pupupu, bautizado así por la comunidad, pero básicamente es un indicador de pivotes y de EMA. Es un indicador que al instalarlo básicamente ya viene listo para su utilización. Podéis cambiar los colores, podéis pues eso, cambiar la parte estética. Es importante que os fijéis que en periodos diga 400 periodos y en EMA diga 12 periodos. Lo demás ya viene básicamente listo para ser utilizado y es importante que nos centremos siempre en el gráfico de Bitcoin, preferiblemente en gráficos de Bitcoin con bastante volumen o de negociación y de liquidez. En este caso el gráfico de Binance es ideal para ello, aunque sea en spot. Y en este caso también 5 minutos. La estrategia te va a dar pivotes y te va a dar indicaciones en otras temporalidades, pero no están testeadas. Y de hecho es muy probable que los resultados sean extraordinariamente distintos en otras temporalidades, porque la estrategia está específicamente diseñada para 5 minutos. Bien, pues una vez que ya tenemos instalado el indicador, que como veis es bastante sencillo, os recomiendo también que os lo guardéis como favorito en el TradingView. Vamos a pasar a la utilización del indicador en la configuración básica. Luego vamos a hablar de los filtros, por supuesto, tanto los filtros de riesgo como los filtros tendenciales, los filtros discrecionales, que son los importantes para lograr buenas rentabilidades. Bien, pasemos a la parte más básica de la estrategia. Como podéis observar, la estrategia básicamente consiste en esperar a que se desarrolle un pivote por la parte alta para luego, como podéis observar aquí, se desarrolla un pivote. Una vez que el precio toca allí, reacciona para luego esperar a que el precio cierre por debajo la primera vela de 5 minutos. Por ejemplo, en el caso de un corto estamos hablando en primer lugar. Como observáis, la indicación no se da cuando la vela rompe la EMA 12, sino cuando tenemos la primera vela que cierra por debajo. Una vez que tenemos la primera vela que cierra por debajo, ponemos una operación limit, una orden limit, en este caso sería en corto, en el punto en el cual la EMA 12 cortó con la vela que cerró por debajo. Fijaos, en este punto aquí. Ponemos el límite y luego ponemos un stop loss por encima del pivote. Le podemos dar un pequeño margen. Normalmente le damos 2 puntos, 5 puntos. Si son trades un poquito más riesgosos o que la amplitud entre el pivote y el punto de entrada no es tan amplio, le podemos dar un poquito más. Aquí empieza un poco la discrecionalidad porque nos podemos fijar un poquito en niveles anteriores para darle un poquito más al stop loss. Y a partir de ahí calculamos o ponemos el take profit en el ratio 1.7. Inicialmente estábamos trabajando con ratio 1.5, pero con el tiempo nos dimos cuenta, y esto es una cosa meramente o puramente empírica, y en el Discord tenéis toda la información con todos los backtesting, los excels y toda la información que respalda esto que os voy a decir ahora, pero tenemos básicamente... O hemos llegado básicamente a la conclusión de que el ratio 1.7 es el más efectivo, al menos de momento y al menos de la dinámica actual. Esto de la estrategia también ha sufrido evoluciones en los últimos 8 meses, porque la estrategia se está actualizando constantemente al desarrollo del precio y al desarrollo del mercado. Esto, por cierto, es muy importante en las estrategias. Esto no vale de cojo una estrategia, la uso así toda la vida y es rentable. No, las estrategias tienen que actualizarse constantemente. Bien, entonces ponemos el ratio 1.7 y ahí ponemos el take profit, ¿de acuerdo? Una vez que alcanzamos el take profit 1.7, damos el trade por concluido. Normalmente lo que estamos haciendo es que en el take profit estamos sacando un parcial, un TP1 parcial de aproximadamente un 75% de la operativa, dejando un 25% restante para buscar la extensión de la operación y enviando el stop loss a break even. Es decir, una vez que el trade cumpla el ratio 1.7, sacamos el parcial y ponemos el trade a break even. En este caso, en esta operativa que se está desarrollando, el trade ya se hubiese cerrado. Concretamente se hubiese cerrado aquí, porque una vez de alcanzar el punto mínimo, el trade se había cerrado básicamente en break even. El break even básicamente lo ponemos de forma visual, manual, le damos unos poquitos de puntos por debajo del punto de entrada y pues buscamos el cierre en ese punto, quizás para que compense un poquito las comisiones, que realmente, por ejemplo, si usáis plataformas como Bybit, donde las comisiones de límite son de 0.01, no debería ser demasiado problema realmente, pero bueno, le damos un poquito de margen y ahí lo trabajamos. En caso de que el trade se siga desarrollando a la baja, en este caso no pasó, pero en caso de que se siga desarrollando a la baja, este 25% normalmente lo cerramos de forma discrecional, lo podemos extender por regla general hasta la próxima vez que se genere una operativa larga, una operativa en este caso contraria al corto, o en el caso de que veamos, por ejemplo, divergencias importantes en 5 minutos que nos lleven a pensar que el gráfico se puede dar la vuelta. Como veis, es una gestión discrecional de esos 25%.
Hay compañeros que están probando en este momento dentro de la comunidad. Esto es increíble el apoyo que se está dando. Hay muchísima gente probando un montón de cosas. Es increíble lo que se está haciendo. Y hay compañeros que están hablando de probar el cierre de 100% en el TP1. Pero bueno, esto todavía está en cocina. Todavía lo estamos trabajando. Esto es un trabajo, esto es una labor conjunta. Yo aquí solo soy el vocero que os comenta todo esto. Pero como os digo, esto es una labor conjunta que hemos estado desarrollando en el Discord y que seguimos desarrollando en el Discord y en los directos todos los días. Bien, entonces esta es la operativa base, como podéis observar es bastante sencilla de comprender. En el caso de los largos tenemos algo pues, bastante parecido, como podéis observar, es básicamente la misma lógica. Tenemos el punto de pivote por la parte baja, esperamos al cierre de la vela 5 minutos, ponemos el límite en el punto de donde la EMA cruza con la vela, ponemos el stop loss por la parte baja, dándole un poquito de margen y trabajamos con ese límite por la parte alta. En este caso, este otro trade también se hubiese desarrollado exitosamente. Y en este caso, si tuviésemos abierto este trade, ahora mismo debería estar enviando este stop loss a break even. De tal forma que si el trade se da la vuelta, pues en este momento esta operativa se cerraría lo que quedase de ella, pero ya le hubiésemos sacado un profit. Y el 25% restante, recordemos que en el TP1, que es en el ratio 1 a 7, 1 a 7, ponemos o sacamos un 75% de profit. No lo estoy mostrando visto bien. Bien. Y el break even, pues eso, nos queda un 25% de la operación que en este momento se estaría extendiendo y que en caso de que se vaya a break even, pues se cerraría ese 25% aquí. Bien, es decir, la misma idea, básicamente. Como veis, tanto en cortos como en largos, uy, en este momento está subiendo bastante. Pues como veis, la idea básicamente es la misma, ¿de acuerdo? En este momento el pivote cambió, el siguiente pivote porque Bitcoin está subiendo. Hay que esperar a que se estabilice esa vela para confirmar ese pivote. Cuando tenemos un momento de volatilidad como el que estamos viendo en este momento mientras grabo el vídeo, pueden pasar ese tipo de cosas, ¿eh? Pero ojo, no repinta, si es lo que estáis pensando que puede estar haciendo. Bien, dicho eso, compañeros, vamos en este momento a comentar cuáles son los filtros que utilizamos a la hora de tener de poner operativas, porque nosotros normalmente cuando trabajamos con el riesgo lo que hacemos es que, o cuando medimos el riesgo, nosotros calculamos normalmente un porcentaje de pérdida hasta el stop loss. Es decir, si nosotros tenemos una cuenta de $100, nosotros calculamos que si nuestro trade se va a stop loss vamos a perder, por ejemplo, $2, que es el 2%, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros normalmente trabajamos o medimos los lotes cuando tradeamos. Bien, normalmente pues, depende también de cada persona. Hay gente que trabaja con 2%, hay gente que trabaja con 1%, hay gente que trabaja con 5%. Pero nosotros básicamente cuando filtramos riesgo hablamos de trades tendenciales y trades contratendenciales. Cuando estamos hablando de trades tendenciales trabajamos con el riesgo completo, por ejemplo, digamos 2%. Y cuando trabajamos con trades contratendenciales trabajamos con la mitad del riesgo, por ejemplo 1% en este caso, si estamos trabajando como base operativa con 2%. ¿Qué es un trade tendencial y qué es un trade contratendencial? Básicamente un trade tendencial es aquel trade que en gráfico de 5 minutos respeta la tendencia principal que se estaría desarrollando, por ejemplo, en gráfico horario o en temporalidades superiores. En este caso, en el caso de Bitcoin, en este momento que está bajista, pues los trades tendenciales principales serían los bajistas. Por tanto, los bajistas se trabajarían en principio con el 2% de riesgo y los trades alcistas con el 1% de riesgo. Esto es parte de los filtros que utilizamos. Este filtro también se puede ajustar según la necesidad de cada uno, pero es una consideración general que yo creo que es bastante útil a la hora de desarrollar operativas. A partir de eso, otro filtro que utilizamos es la posición del SP500 en relación con el VWAP de la sesión. Básicamente el SP500, como sabéis, tiene una correlación, por regla general, tiene una correlación alta con Bitcoin y nos interesa saber dónde se ubica el VWAP en relación con el VWAP del SP500 o el SP500 en relación con su VWAP para filtrar aquellos trades en ese sentido. Cuando hablamos de trades bajistas en Bitcoin, por ejemplo, y el VWAP o el SP500 se encuentra por debajo del VWAP, normalmente utilizamos la mitad, o mejor dicho, utilizamos el riesgo completo. Si el VWAP se encuentra por encima o mejor dicho, el SP500 se encuentra por encima del VWAP, pero Bitcoin nos da un trade bajista, pues trabajamos con la mitad del riesgo. Si alguno de los filtros que utilizamos, si cualquiera de los filtros que utilizamos nos da una indicación de que tenemos que trabajar de forma con mitad de riesgo, pues utilizamos la mitad de riesgo. Es decir, ante la duda, trabajamos con mitad de riesgo o incluso podemos decidir no tomar el trade. Pero en todo caso, considerad que la sustitución del SP500 también va a depender mucho de la correlación que hay en cada momento. Los últimos meses en Bitcoin, la correlación del SP500 con Bitcoin ha caído, por tanto, quizás es algo que podemos, al menos estas semanas, podemos desconocer.
Pero bueno, hay que vigilar esa correlación. Si el SP500 se encuentra en una correlación con Bitcoin superior a 60, a 0,6 en el coeficiente de Pearson, que por cierto podéis revisarlo del coeficiente de Pearson en mi canal en la sección de tutoriales, pues normalmente sí le hacemos caso a ese filtro tendencial. Si la descorrelación es alta, pues ese filtro tendencial de SP500 no le podemos, digamos, obviarlo. Bien, dicho eso, que son dos filtros importantes a la hora de manejar el riesgo, vayamos a los filtros discrecionales. Y básicamente cuando hablamos de filtros discrecionales hablamos de una pregunta clave, que es ¿cuándo no usar el indicador? ¿Cuándo no usamos o cuándo no tomamos los trades? Los trades que no vamos a tomar son los que van a hacer la diferencia. Si tomamos todos los trades, no vamos a ser rentables. Pero si sabemos cuáles tomar y cuáles no hacer caso, vamos a tener resultados como por ejemplo los que hemos obtenido nosotros en los últimos 8 meses. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? De entrada hay algo que tener en cuenta, y es que cuando vemos datos fundamentales importantes desarrollándose en el mercado, nóminas no agrícolas, desempleo, discursos de Powell, cualquier tipo de evento fundamental que ingrese volatilidad en el mercado, todas las operaciones que el indicador de durante la salida de esos datos fundamentales no se tienen en cuenta, porque la volatilidad que genera esos datos fundamentales distorsiona enormemente la operativa, distorsiona enormemente el entendimiento de cómo están funcionando los pivotes y nos resulta al final muy complicado tener o poder tomar operaciones que puedan tener sentido. Al final, pues, cuando trabajamos con este tipo de operaciones que se dan en datos fundamentales, pues normalmente pues, los resultados son bastante malos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la estrategia que estamos comentando aquí al final es una base sobre la cual se puede construir. Yo, por ejemplo, filtro operaciones según pura acción del precio. Yo tradeo con acción del precio, con price action, entendiendo las estructuras del precio, y al final el entendimiento de la acción del precio en temporalidades superiores me lleva a descartar oportunidades operativas que pueda arrojar la estrategia que no creo convenientes. Pero al final podéis complementar vuestra estrategia de trading con este indicador, o al revés, este indicador construir encima una estrategia de trading que os ayuda a filtrar. Hay personas en la comunidad que están usando Wyckoff, hay gente que está utilizando Fibos, Elliott, distintas metodologías. Como os digo, yo en directo os muestro día a día cómo lo hago con pura acción del precio, y eso a mí me lleva a filtrar. Al final, compañeros, es importante tener en cuenta que no debéis usar esta estrategia como herramienta mecánica de trabajo, sino como un punto de partida a partir del cual hay que construir con herramientas discrecionales, es decir, con estrategias propias que construyamos encima o con entendimiento propio que construyamos encima para eliminar aquellas operaciones que no son convenientes. Básicamente, pues eso, como ejemplos, aquellas operaciones que se dan en eventos de gran volatilidad, aquellas operaciones que son completamente contratendenciales, aquellas operaciones que se dan en espacios, por ejemplo, muy comprimidos, todas ellas, por ejemplo, las podemos eliminar. Ahora bien, que estamos encontrando un trade en largo que nos lo da en una estructura acumulativa, pues quizás eso es una buena indicación. Al contrario, estamos tomando un trade en corto, nos está dando la estrategia un trade en corto y estamos determinando que hay una distribución, ya sea que determinamos esa distribución de forma chartista, o ya sea con Wyckoff, o ya sea con lo que estemos haciendo, bueno, pues tomamos esa operativa. Entonces, al final, como veis, eso es lo que nos va a ayudar a aumentar o a mantener esos niveles de rentabilidad bastante elevados. Finalmente, compañeros, os voy a comentar, bueno, dónde está el indicador. Lo podéis tener o lo podéis coger de acá abajo, en la caja de la descripción del vídeo. Tenéis el indicador ahí listado. También os sugiero que entréis en el Discord de la comunidad. En el Discord tenéis un esquema, unos esquemas de hecho, que todo esto que os he dicho en el vídeo está por escrito, con esquemas muy resumidos, que os puede servir una pequeña guía a la hora de hacer vuestras operativas, para que no tengáis que aprenderos este vídeo de memoria, o no, si habéis tomado notas, bueno, pues lo siento, las notas no sirven para nada, porque tenemos un pequeño esquemita que podéis utilizar para hacer, pues eso, todo lo que os estoy comentando ahora. Asimismo tenemos un montón de operativas de backtesting listadas en Excel, y además test forward para demostraros los datos que aquí estamos comentando, más allá de los resultados de los torneos y de las competiciones. Y también tenemos un chat específico para esta estrategia, en la que cientos de personas están utilizando esta estrategia día a día, y en la que estamos comentando, pues eso, cómo se desarrolla la estrategia, nuevas modificaciones. Oye, voy a tomar este trade, voy a filtrarlo así, como lo veis, se dan opiniones, etcétera. Es decir, al final tenéis un apoyo muy importante en torno a mucha gente que está utilizando esta estrategia, y que además estamos trabajando en día a día a ampliar las miras de esta estrategia y encajarla a las nuevas situaciones de mercado. Es decir,
Lo que os decía antes, es importante no usar una estrategia o determinar una estrategia que podemos encontrar por internet y usarla pues, hasta el fin de los tiempos. Las estrategias tienen que modificarse y tienen que actualizarse constantemente, y incluso esta estrategia ha sufrido un montón de modificaciones desde que la empezamos a utilizar, y por eso hemos podido mantener las cuotas de rentabilidad tan altas. Probablemente lo que hemos estado comentando aquí dentro de un año siga siendo vigente, pero habrán algunas cosas que se van a tener que ir modificando, y todo eso, pues eso, como os digo, va a estar en el Discord, va a estar perfectamente esquematizado, y si no, cualquier duda se puede resolver por esa vía. Compañeros, llegamos ya al final del vídeo. Os recuerdo os recuerdo que todo lo dicho aquí no es un consejo de inversión. Abajo tenéis un disclaimer que os ruego que leáis. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros, compartir este vídeo con quien lo queráis compartir, porque al final eso también nos ayuda muchísimo a nosotros. Todo esto que hacemos lo hacemos de forma completamente gratuita para vosotros, y por tanto, pues oye, se agradece un like y una suscripción por todo el trabajo que aquí desarrollamos. Y nada, compañeros, nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias.